¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana Implicados. Hoy en nuestra primera parte vamos a analizar un libro que habla sobre política y cómo los políticos nos pueden llegar a engañar. Se llama Libre Pensamiento. Y en la segunda mitad del programa conoceremos el proyecto Up to You. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comenzamos. La semana pasada, ya sabrán, bueno, pues fueron las elecciones y de esto, no de las elecciones precisamente, pero sí de política. Vamos a hablar ahora en nuestra primera parte sobre si los políticos con su discurso nos llegan a engañar, nos llegan a manipular, nos condicionan el voto. Tengo en mis manos un libro, se llama Libre Pensamiento, cómo no dejarse engañar, y su autor lo tenemos aquí acompañándonos. Él es Alonso Barán, filósofo, escritor, guionista. Gracias por venir. Bueno, Alonso. Libre pensamiento, ¿cómo no dejarse engañar? ¿Qué entendemos por libre pensamiento? Bueno, se entiende en la frase, pero libre pensamiento, ¿qué defiendes con esta idea? Bueno, el libre pensamiento es una corriente filosófica que existe desde el siglo XVIII y básicamente, en grandes rasgos, dice que el pensamiento individual, libre de dogmatismos, ¿no?, es el que permite que seas libre, ¿no? O sea, entonces, por eso, pues, aglutina diferentes disciplinas, ¿no? Tiene una visión holística al individuo para poder pensar con libertad, ¿no? Entonces, pues huye de la religión, huye del dogmatismo político, y lo que ofrece una serie de herramientas pues que se basan desde mecanismos psicológicos, filosofía moral, filosofía de religión. Bueno, aglutina muchas mecánicas para no dejarse engañar por el discurso político. En general, para cualquier tipo de dogmatismo, ya sea religioso o sea político, ¿no? Entonces, lo que hace es que a través es una corriente filosófica que ofrece conocimientos cogidos de diferentes ámbitos académicos para tener una visión holística, y es porque es la única forma de evitar el dogmatismo. Si adquieres conocimientos únicamente desde conocimientos matemáticos, pues tienes un dogmatismo matemático, ¿no? Si adquieres conocimientos solo desde un punto de vista de una rama de la filosofía, pues es igual una forma de dogmatismo. Entonces, el libre pensamiento lo que hace es que ofrece conocimientos de una amplia variedad académica, ciencia, filosofía, etcétera, y así pues uno puede tener una visión holística con la que enfrentarse a la realidad, ni más ni menos. O sea, se puede llamar que tenemos aquí un manual de criterio propio, sí, de elaborar un criterio propio. De hecho, uno de los títulos que barajaba para el libro era precisamente el manual del libre pensador, pero bueno, al final pues claro, al final es la palabra libre pensamiento. Sí, al final lo coges como por un poco de capricho, ¿no? Me gusta más este, no sé por qué, pero no me gusta más este, ¿no? Pero efectivamente, además está estructurado a modo de manual, o sea, es decir, por capítulos, que uno puede acceder a ellos desde el índice o rápidamente, ¿no? He sacado antes, cuando presentaba el programa, presentaba un poco esta parte, he dicho que venimos, bueno, de unas elecciones y que ahí evidentemente influye mucho el discurso político y influye mucho a la hora de votar, a la hora de que una persona vote, pues lo que ha oído, la opinión general, pues muchos factores. Entonces yo he querido preguntar esta semana, bueno, a la gente en la calle a ver qué opina sobre este tema, no sobre tu libro, sino sobre al votar, si votamos libremente o estamos condicionados por el discurso político, por la opinión general. Estas son las respuestas que nos han dado. Bueno, pues hay gente que yo creo que sí, que realmente está condicionada, y supongo que hay gente que también, en fin, funciona y decide, y en este caso vota pues a tenor de ese libre pensamiento. Yo trato o pienso que estoy en los segundos. Los políticos lo único que hacen es comernos el tarro para que les votemos, y luego hacen de su capa un sayo y nos dejan, por lo menos hasta hoy, y nos dejan a todos, al que le ha votado, al que lo ha puesto ahí, yo creo que nos deja abandonado. Te envuelven, te dicen esto, te dicen lo otro, y luego al final te encuentras que no es, que lo que decían pues no es una realidad. Entonces, pues que nos engañan, vamos, que nos engañan. Yo creo que está más condicionado, creo, y por miedo a perder lo que tienen. Yo creo que votamos, no sé, libremente y en base a nuestras ideas, no a las ideas de los políticos, porque los políticos para mí, cero, mucho manipulan.
Piensan dar todo, pero para ellos, para sus poltronas, para sus puestos, nada más. El pueblo, nada. Muy condicionada, totalmente. Los poderes fácticos funcionan aquí a la perfección, en el Estado. Eso lo mueven muy bien ellos. Normalmente suele haber individualmente un pensamiento totalmente individual. Las personas, sean de derechas o de izquierdas, tienen pensamiento individual. Pero los medios de comunicación y los poderes fácticos son tan fuertes que al final hace influir a la gente que no tiene un carácter propio, legítimo, de pueblo, pues para votar cosas que se confunde totalmente, porque votar a la derecha cuando hay una corrupción terrible, pues no sé a dónde vamos, ¿no? Bueno, pues un poco de todo. O sea, Alonso, ¿qué opinas de esto que hemos oído? Al menos la opinión de si estamos votando con libertad o influidos. Bueno, parece que la balanza se ha decantado, ¿no? Si hacemos una pequeña encuesta, se ha decantado ahí a favor de que estamos condicionados. Yo realmente es que votar libremente, o sea, se utilizan determinadas técnicas para inducir comportamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es votar libremente? Ser consciente de cuál es la ideología, la conoces, tu ideología, y dices, bueno, pues a mí me gusta más este tipo de ideología y voto a quien sé que va a llevar este programa ideológico, lo va a hacer efectivo, ¿no? Entonces dices, ahí votas libremente y dices, bueno, pues sea pues un liberal social, un liberal conservador, un comunista, un socialista, lo que quieras, ¿no? O sea, dices, bueno, esto es lo que ocurre es que normalmente se inducen comportamientos a través de las emociones, ¿no? Entonces había una persona ahí, hemos visto, que decía, pues a través del miedo o a través de la ira. Entonces, a partir de ahí ya no estás votando libremente, porque ya no estás votando a lo que tú consideras que es más justo o más beneficioso para la sociedad según tus bases ideológicas. Estás votando pues guiado por una emoción, ya sea la ira, el miedo o el anhelo, ¿no? El anhelo de conseguir algo que te prometan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no estás votando libremente porque estás votando en función de una emoción que se ha estimulado para poder dirigir tu mente basándose en esa emoción. Que se ha estimulado, desde la política se ha estimulado una emoción como puede ser el odio, al contrario, vamos a fastidiarles, ¿no? Por supuesto, el odio, el miedo, el anhelo, o sea, es decir, pongamos un ejemplo, que me encantan los Como un ejemplo, sí. Voy a llegar al gobierno y voy a hacer una serie de recortes sociales para poder equilibrar los presupuestos. Bueno, esa persona no se lleva ni un solo voto, ¿no? Lógicamente. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que dicen? No, yo cuando llegue al gobierno voy a bajar los impuestos y voy a arreglar la economía. O otra cosa, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser, cuando llegue al gobierno, es dar una paga a todo el mundo y tal. Bueno, son dos anhelos diferentes enfocados a diferentes estratos sociales, que es donde tienen su caladero de votos, ¿no? Entonces, ese mismo anhelo de conseguir algo, tú ya no estás viendo pues que hay una ideología detrás que es la que va a poner en marcha. Es decir, el que es un liberal conservador va a hacer una serie de cosas con su ideología y el que es un socialista va a hacer una serie de cosas con su ideología. Pero te prometen algo, te dan ese anhelo y tú ya votas pensando en eso. O, como decías tú, el odio al contrario, ¿no? Estimulan la ira o estimulan el miedo y entonces tú solo estás viendo que, mira, yo es que no quiero que ganen estos y voy a votar a estos otros. O solo para que no ganen eso, o para echar al que está de alcalde y que dice, no me gusta y vamos a ir a por ellos porque... Claro, entonces o sea, ¿eso es una motivación más que lo que está opinando el partido que estás votando? O sea, decir, no sé muy bien qué opina este partido, pero lo que no quiero es que estén nosotros. Es que ese es el problema, el problema es que es volver a la gente emocional, ¿no? Si tú votas por la ira, por el miedo o por el odio, no estás votando un programa ideológico. Y luego, pues, vienen las sorpresas, ¿no? Luego viene esta persona, pues hace una determinada, actúa de una forma en la sociedad, pero que te resulta una sorpresa que haga recortes o que haga otras cosas. Oiga, claro. Si es que va en su programa ideológico, es un liberal conservador y quiere reducir al mínimo el Estado. ¿Qué va a hacer? Pues recortar, ¿no? Pero tú has votado a un anhelo que luego no se ha cumplido. Entonces, ese secuestro emocional que hacen es lo que yo considero que no te permite votar con libertad, porque si no pones las cartas, votar con la libertad sería, estas son las cartas que pongo encima de la mesa, esta es mi ideología, esto es lo que voy a hacer, y hacerles cumplir eso luego, ¿no? Claro. Y entonces dices, bueno, pues elijo esto porque creo que es mejor, y no elijo esto porque creo que voy a fastidiar al otro, no quiero que esté en el poder, ¿no? ¿No votamos según nuestras propias ideas? La pregunta que a veces me da la sensación, ¿no? Me parece curioso cuando tanta gente comparte tantas cosas, todos. O sea, me parece más una secta
que un partido. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo tengo, bueno, un ejemplo, no un ejemplo concreto, sino abstracto. Yo tengo mis ideas y es muy difícil que exista realmente un partido con el que yo comulgue en todo. Pero sí que se da casos de gente que parece, bueno, que van todos a una, que es normal en política. Es decir, votamos o nos unimos un partido en base a nuestras ideas, o llegamos y decimos, bueno, a ver qué piensan estos. Vale, piensa esto. Vale, pues entonces yo tengo que pensar esto y me adapto. Es muy buena pregunta. Bueno, que todas las personas compartan unas mismas ideas se debe a un espacio epistémico, ¿no? Es decir, nosotros vivimos dentro de un conjunto de ideas y ya, pues esas ya definen tu pensamiento. Pongo un ejemplo, es el concepto de creación del universo. Eso es una idea cristiana. Los griegos no tenían la idea de creación, el universo era eterno. Ya simplemente con eso ya estamos pensando que el universo tenía un principio y un fin. Eso parte de un espacio epistémico. Llevado a política, tú compartes unas ideas con todo el mundo porque son las ideas que te ofrecen. Y dices, estas son las ideas que hay. Y tú ya no valoras nada más, al igual que no valoras que el universo pueda ser eterno, como creían los griegos, sino que ha habido un principio y un fin, pues estas son las ideas que manejo. ¿Por qué? Porque son las que me dan, ya han conformado ese espacio de ideas político, ¿no? Que luego todos vayan a una con ese partido, aunque no comulguen con todas las ideas, como acabas de decir, que es muy difícil, ¿no? Dice, bueno, a mí me gustan unas y otras no. A mí, por ejemplo, yo veo los partidos y de todos me gustan cosas y de todos detesto cosas, ¿no? Entonces dices, claro, ¿por qué no cogen solo las buenas? Bueno, el tema está en que lo que se hace es fanatizar a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro hablo de cómo las similitudes entre la política y la religión. Si te das cuenta, la gente normalmente vota como una iglesia, ¿no? Tiene unas ideas políticas y ya puede llevar ese político el país a un abismo que va a seguir votándole, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo que hace es que hay una serie de mecanismos psicológicos y psicosociales que a nosotros nos hacen poder ser manipulados y fanatizados. Por ejemplo, vas a un mitin político, entonces por estar en grupo una persona ya no piensa igual que en soledad. Tienes una serie de emociones que se ven mitificadas. Por ejemplo, tienes un sentimiento de solidaridad con los que están alrededor, tienes un sentimiento de que se diluye la responsabilidad. Son 7 u 8 procesos que todos tienden a eliminar el pensamiento individual. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás viendo a un líder que está en un púlpito, como cura. Es como una visita papal y todos efectivamente, en el estás estadio, ahí, claro, y entonces ese estar en masa ya hace que determinados resortes psicosociales y psicológicos se activen o se desactiven. Entonces, esa persona está ahí como un líder. Suelta su soflama política y a ti te entra pues, como un cuchillo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que hace que se vaya fanatizando a la gente, porque es un proceso psicológico y al final se incentiva ese proceso de fanatismo con lo que se llama falsa dicotomía. Ellos son malos y yo soy bueno, claro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú incentivas constantemente el contrasentido, es decir, el contrasentido lo que hace es crear sentido. Yo quiero crear un sentido y digo, mira, la noche es eso que no es el día, ya te crea un sentido, ¿verdad? Con dos, bueno, pues ellos son malos y yo soy bueno, ya te crea un sentido. Entonces eso ya está dirigiendo tu pensamiento a que veas a esa persona que hace esa falsa dicotomía, pues como un líder irrefutable. Claro. Y al otro como el malo. Como el demonio, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo que comentas, ¿no? Del líder. ¿Votamos más partidos o personas? Bueno, no los... Que voto a fulano porque es guapo, ¿no? Porque yo creo que, vamos a ver, la elección del político que pones al frente, de repente sale Pablo Iglesias, te pongo un ejemplo, ¿no? Y de repente el PSOE y Izquierda Unida sacan a jovencicos. Entonces dices, ¿a quién estamos votando? ¿Al partido por sus ideas o al que está en cabeza porque es guapo, me cae bien, tiene presencia? Bueno, son dos cosas diferentes. El que se pongan políticos jóvenes, es lógico, ahora hay unas políticas emergentes que son jóvenes, claro. Pero psicológicamente el ser humano, pues esto ya se hace en el Neolítico, cuando había épocas de crisis, lo que se hacía era se ponían a la persona joven y fuerte para sacar a la población de esa crisis. Y cuando las cosas iban bien, cogían a una persona más mayor para que fuese más conservador. Entonces, psicológicamente, el ser humano está preconfigurado para apostar por la juventud en momentos de crisis y apostar por pues gente más mayor, para ser más conservadores en las épocas que va bien en la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que eso los estrategas políticos no se les pasa por alto, ¿no? ese conocimiento. Luego, que votamos más a líderes o a ideas, pues
Realmente hay una cosa que está clarísima, es que es fácil dirigirse hacia una punta de lanza. Me explico, yo puedo dirigir mi pensamiento a una persona o a un color, ¿no? Es más sencillo que decir, mira, te voy a mostrar una pluralidad de personas, cada una tiene un discurso diferente y unas ideas que se entran dentro de una ideología, le estás dando a la gente demasiadas cosas en las que pensar. Una sola idea, un eslogan, una cabeza visible, eso hace que direcciones la atención hacia un solo punto, ¿no? Y no dispersarlo y convertirlo en algo multicéfalo, que al final pues dices, no sé ni a quién voy a votar ni lo que están pensando, ¿no? Entonces también está estudiado el hecho de que la gente tiende a seguir un líder, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Y sobre los temas que saltan siempre a la palestra cuando hablamos de política, sobre todo en campaña, que hay pues unos temas determinados, que hay 1000 temas en un país para hablar, pero siempre hay varios, ¿no? ¿Quién elige estos temas que están de moda? O sea, ¿quién los pone? Los propios políticos, quiero decir, hay temas, pongo algunos ejemplos, que son pues desgracias que sí que existen, pero que a mí me parecen de perogrullo. Estamos en el debate a 4, de los 4 candidatos, y salen varios temas. Sale, por ejemplo, la violencia de género, que es un tema, bueno, pues que es una desgracia que está pasando en nuestro país, pero se dice, ¿ustedes qué opinan de la violencia de género? No, ¿ustedes qué van a opinar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Va a decir uno de ellos, no, a mí me parece fantástico. Es decir, son obviedades, yo veo eso y digo, ¿qué preguntan estas obviedades? Es decir, hay temas que son temas de minipunto, de, venga, sácame este tema para que ponga el minipunto. Bueno, más bien son temas que la opinión pública está pendiente de ellos porque hay una cobertura mediática. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, si los medios de comunicación hablan mucho sobre la violencia de género, lo que tienen los medios de comunicación es una influencia desmesurada sobre la forma de pensar que tenemos. O sea, eso nos da una visión, los medios de comunicación a través de una serie de mecanismos se dan una visión de la realidad y que se puede convertir en una falsa realidad o una realidad, ¿no? Hablamos de la violencia de género. Sale mucho en los medios de comunicación que existe violencia de género, la población luego le da importancia, ¿por qué? Porque cuantas más veces hables de algún medio de comunicación, eso genera más importancia a la gente. Si tú estás hablando constantemente de violencia de género o de cualquier otro tema, eso le das importancia porque lo estás viendo constantemente. Entonces, claro, pues el político dice, voy a hablar de esto que resulta que tiene importancia para la gente porque se ha dado una cobertura mediática. No voy a hablar de, por ejemplo, pues, yo qué sé, el Toro de la Vega. Sí, de cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque va a decir la gente, no me interesa nada de lo que está hablando, me interesa que hable de la violencia de género. Obviamente nadie que esté en su sano juicio pues va a estar a favor de la violencia de género, claro. y nadie que sea un perturbado mental y está a la violencia de género, a favor de la violencia de género, va a ser tan imbécil para en época de elecciones decir, yo es que estoy a favor de la violencia de género, ¿no? O sea, entonces, esos comportamientos son una base de beatificación. Esos comportamientos, quiero decir... Beatificación del líder, ¿no? Sí, o sea, es decir, le vamos a preguntar por violencia de género, entonces él dice, no, yo estoy en contra, y el racismo, y no, yo estoy en contra del racismo, y que son tópicos, que es de perogrullo, sí, pero... Pero comparado con otros temas, por ejemplo, inmigración al sur de España, todo lo que son las vallas, Ceuta y Melilla, eso casi ni se habla. Entonces, digamos, ahí en el debate a 4 ni se tocó, y ahí mueren personas cada semana, como quien dice. ¿Por qué eso no se pregunta tampoco? Bueno, también está la función del pero bueno, ¿por qué hay temas más en la palestra que otros cuando todos tienen víctimas y desgracias? Pues porque entiendo que tienen un tiempo para hablar de determinados temas, ¿no? Y sacar lo que tiene más trascendencia en ese momento para la sociedad. Es lo que tiene mayor cobertura y resulta de mayor interés, pero ya no solo también por audiencia, ¿no? Un programa de televisión también se mide por audiencias, claro. ¿No? Y entonces, bueno, como los medios de comunicación pues dan cobertura a una serie de hechos que ocurren en la sociedad, pues esos mismos medios de comunicación le preguntan sobre esos hechos que ellos dan, a los que dan cobertura, ni más ni menos. Sobre estas últimas elecciones estamos comentando también, yo creo que igual tiene bastante que ver con este libro, con tu libro, Libre Pensamiento. Si votamos, también bueno, a la hora de votar, con esa libertad y no condicionados por el discurso, que puede ser el discurso del miedo, el discurso de la incertidumbre, que una mujer ha comentado antes en el vídeo, es que votamos por miedo, porque para mantener lo que tenemos, ¿no? Las estadísticas daban, y las encuestas, que va a ganar un gobierno de cambio, que va a venir el cambio. De repente a todo el mundo ha sorprendido que, ¡boom!, volvemos al bipartidismo, como dice, vuelve a ganar lo de antes. Sobre esto mismo quería preguntar también a la gente en la calle, sobre esta misma pregunta, sobre qué ha pasado aquí, que se esperaba una cosa, se ha habido pues un cambio de discurso y por eso ha habido diferente resultado, y esto es lo que nos han dicho. Pues esa es la pregunta del millón, lo dejo ahí. Yo me la hago a mí mismo también. Es la pregunta del millón. Yo creo que
las propias encuestas, los sociólogos, los propios partidos que pensaban que iba a ser de otra manera, tampoco se lo explican. No sé si hay muchos referentes en la historia más reciente en este país, pero la verdad es que es una pregunta que tiene una respuesta realmente difícil. Yo no te la sé dar. Bueno, es que en general yo pienso que la gente es temerosa. En general la gente es temerosa. Entonces, igual no se dan cuenta de que esa nueva savia puede solucionar esa problemática que acabo de comentar yo, anterior, con otras fuerzas, con otras... No sé, yo creo que no hay atrevimiento. Entonces, ante esa inquietud, yo creo que al final pues dicen, vamos más o menos a lo seguro. Es decir, a lo seguro, a que los vuelvan a engañar, claro, como siempre, pero bueno. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues porque el pueblo ha querido eso. Si el pueblo vota a una coalición o a un presidente o a una persona, es que lo quiere. Si hubieran querido los otros, le hubieran votado a los otros. Me resulta muy curiosa la frase, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, a última hora se ha incentivado este discurso del miedo. Yo sinceramente, bueno, en las encuestas yo también había escuchado que iba a quedar todo más o menos igual que en diciembre, y es lo que ha ocurrido, o sea, más o menos han tenido. Luego yo sí he escuchado mucho que había pues que es una forma de manipulación a través del lenguaje, ni más ni menos, que es decir, estamos a punto de ganar, nos falta muy poco, y entonces yo decía, bueno, ellos ¿en qué se basan para decir que va a haber un gobierno del cambio, que van a ganar? No, lo están diciendo ellos, pero ¿en qué se basan? En unas encuestas que hacen en determinadas zonas. Yo más bien identificaba eso como el hecho de estamos a punto, vamos a hacer el cambio, únete a este movimiento, y que era más que nada pues un discurso más que que tuviese una base real, porque las encuestas que hacen pues se hace por paneles, ¿no? O sea, cojo unas cuantas personas en una zona determinada y eso lo extiendo a una población. Bueno, pues es que luego el voto del miedo, bueno, claro, es que cada uno hace su discurso basado en las emociones, o sea, de un bando utilizan el miedo y de otro bando utilizan la ira y la esperanza. En el libro pongo hay una cosa que se llama teoría de justificación del sistema, que dice que el ser humano tiene tres necesidades básicas, que son sentirse valioso, sentirse que forma parte de un grupo que es valioso y sentir que forma parte de un sistema que es justo. Si esas necesidades se ven contradichas, entonces pues, no aceptas el sistema. Bueno, hasta ahí parece algo lógico y que todo el mundo... Sí. Yo lo que digo es que ya lo que pasa es que esto no se le escapa a esta gente, se le escapa a los políticos. Entonces, ¿qué hacen? Pues utilizan el discurso basándose en esto. El que está satisfecho con el sistema, ¿no? El que tiene sus necesidades, que se siente valioso, que está en un grupo valioso y que forma parte de un sistema que es justo, ¿qué va a hacer? Va a utilizar el miedo al cambio, ¿no? Es decir, el cambio va a implicar un cambio de tu estatus. Tú estás satisfecho, si no me votas a mí, viene el cambio y tu estatus se va a ver perjudicado. El que tiene su caladero de votos en gente que no está contenta con el sistema, ¿qué va a hacer? Pues va a estimular la esperanza, ¿no? El hecho, no, yo voy a hacer que forméis parte de un sistema justo. Entonces, ¿qué ocurre? Que basándose en esas tres necesidades psicológicas que tiene el ser humano, se utiliza una emoción u otra en un discurso para poder dirigir el pensamiento de tus votantes, ni más ni menos. Entonces dices, si hay gente que no está contenta con el sistema, ¿qué le voy a decir? Que voy a cambiar el sistema. Si hay gente que está contenta con el sistema, ¿qué voy a decir? Que yo no voy a cambiar el sistema. Entonces utilizo unas emociones para, digamos, dar un valor semántico a mis palabras. También respecto a otra actitud que suelen tener mucho los políticos, no es aquí ves una estrategia también para influir, digamos, en el pensamiento colectivo o que realmente lo sienten así. Ahora, por ejemplo, pues está muy de moda, ¿no? Decir, oye, que el alcalde o el gobernante, que siempre ha sido en toda la historia una figura de respeto, diga, no, soy uno más del pueblo y haga pues, alguna serie de gestos como rebajando y no, es que... Es decir, ¿esto realmente es bueno para la política, este tipo de actitud? Porque yo entiendo que el que gobierna, y el que por algo será elegido para que tome decisiones. ¿Este tipo de actitudes se toman realmente porque ellos se sienten del pueblo o también para condicionar en plan, mira, nosotros somos y el resto son los...? Bueno, o sea, que los políticos besen niños en la época de elecciones es algo muy, muy común, ¿no? O sea, realmente se hace como forma de acercamiento.
La política, ¿no? tiene un valor democrático, es indudable, y es muy diferente a lo que es la monarquía en el sentido de lo que estamos hablando del icono, del líder. O sea, a los monarcas se les desde el siglo XIV, XV, empezó a utilizarse una iconografía para dar la sensación de alteza, soy un rey, tú tienes que respetar mi autoridad porque lo digo yo y ya está. En el gobernante que necesita votos para legitimarse, pues hombre, tiene que dar un aspecto de, oye, yo soy alguien que sé cuáles son tus problemas, soy cercano a ti y sé por las cosas malas que estás pasando, no estoy en mi torre de marfil, ¿no? Entonces, eso precisamente se hace para acercar al gobernante al pueblo. Bueno, hay que mirar a los americanos en este sentido. ¿Qué hace Obama? Si Obama es casi muchas veces hasta un humorista, ¿no? Hace chascarrillos, enseña a la gente lo que hace el día de Navidad, tiene su perro, dan una visión humana del político, porque eso lo que hace es que te sientas cercano a él y que puedas depositar tu confianza en un voto hacia esa persona. Y si es una persona fría y altiva, pues dices, bueno, yo no me fío. Pues mira, entre el que me fío y el que no me fío, pues la ansiedad manda, ¿no? Al que me fío, y lo hacen pues que son gobernantes y que están para gobernar, pero dan esa cercanía pues para captar votos menos. En tu libro también hablas, lo has comentado anteriormente, de que la democracia es una especie de religión. Sí. Bueno, Nietzsche dijo que Dios había muerto. Bueno, él constató que la idea de Dios, porque ya somos tan religiosos en la sociedad, ¿no? Entonces él decía que ese vacío trascendental que ha dejado la idea de Dios puede ser llenado con cualquier otra idea. Entonces yo digo que es con la democracia con lo que se ha llenado. ¿En qué me baso en esto? No es una mera opinión, ¿no? Encuentro muchas similitudes. Por ejemplo, Dios es un ente abstracto que está en todas partes. La democracia es una idea abstracta que también está en todas partes. Hay mesías religiosos y hay mesías políticos. Hay sacerdotes que interceden entre la democracia y el pueblo, y los profanos, ¿no? Antes eran sacerdotes religiosos, ya no es, pues, como dices tú, el alcalde, el senador, bien. Se hacen cruzadas para imponer la democracia a otros regímenes. Ahora, antes, ¿qué se hacía? Pues mira, pues pongo mi idea de Dios a tu religión. Se fanatiza alrededor de símbolos, como ocurre con las religiones, ¿no? Ya sea de un partido. Se movilizan emociones, o sea, la religión moviliza muchísimas emociones, y lo que hacen los políticos es constantemente movilizar emociones para fanatizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier cosa que diga un político que diga que está relacionada con democracia, dice la palabra democracia y es como que se beatifica. Es como antes que decía un cura, es que está dicho palabra por de Dios. Palabra de Dios. Esto es democrático. Esto lo ha elegido la democracia. Bueno, oiga, pues entonces, por eso digo que ese vacío trascendental que tiene el ser humano, que nosotros tendemos a la trascendencia, pues ya no tenemos un Dios en el que llenarlo, y se llena pues con la idea de democracia. Y sí, hay rituales como las elecciones, los mítines. Son el domingo, como la misa. Efectivamente, los mítines. Entonces, pues bueno, esas similitudes, con las lógicas diferencias, sí, claro. Pero bueno, que tampoco nos debe extrañar, que es que la política y la religión han ido de la mano desde la antigüedad. ¿Se ha idealizado la democracia, tú crees? Es que es una idea, la democracia al fin y al cabo... No, pero idealizar, como es mucha gente dirá, bueno, pues es de las soluciones que hay, la menos mala. Bueno, yo creo que pero habrá gente que dice, no, es la solución. Es la voz del pueblo. Pero bueno, la voz del pueblo, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿vale? ¿Por qué no hay democracia en la Iglesia? Porque si se eligiera el Papa entre todos, digamos, entre el pueblo elige al Papa, supongo que igual la gente no tiene ni los conocimientos teológicos que tendrá el que tenga que elegir, ni la cultura, ni los estudios. Es como si elegimos, es decir, es una manera de salvaguardar un poco el orden, ¿no? Claro. O si, por ejemplo, se elige al médico cirujano de un hospital, lo eligen, bueno, pues en vez de elegir el director, lo va eligiendo la plantilla, bueno, pues... No, yo prefiero que me opere el cirujano que sea el más competente y no el que esté elegido democráticamente, ¿no? Porque imagínate que es un demagogo que ha prometido a que va a dar a todo el mundo cualquier cosa en el hospital y luego es el más incompetente, ¿no? Respecto a la religión, bueno, el Papa lo eligen los cardenales, ¿no? Sí, los cardenales. Es una oligarquía y tal. En realidad, el Papa puede salir cualquiera. Pero bueno, pero es que se supone que es el envío de Dios, ¿no? Entonces no puede salir. Pero sí, efectivamente, ahí no impera la democracia. ¿Qué ocurre con nuestros...? ¿La democracia es el mejor sistema que se ha inventado, el mejor sistema de gobierno? Por supuesto que sí. O sea, yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Y es que, oiga, yo debo ser dueño de mi destino y no seguir los designios, dueño de mi destino dentro de una sociedad, ¿no? O sea, no hacer lo que me da la gana. Y no seguir los caprichos y los designios de un líder que es un tirano y tal. Entonces, ¿es el mejor sistema? Desde luego. ¿Es mejorable? Por supuesto. ¿Es empeorable? Claro que sí. Es decir, el conocimiento es acumulativo, pero podemos retroceder en las libertades y los derechos de un plumazo, ¿no? Entonces, claro. Hay que estar siempre alerta para que
no nos engañen, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, ¿se ha idealizado la democracia? Bueno, en mi caso, yo creo que más que una idealización es también una demostración, ¿no? Se ha demostrado que a lo largo de la historia las épocas que han sido más felices para la ciudadanía son las democráticas, y las tiranías y las monarquías pues no lo han sido. Claro, la democracia también permite que haya gobernantes que amparen a políticos corruptos, o no sé qué, no, es decir, tiene como su lado de que el pueblo, al fin y al cabo, elige a un señor y ese señor, bueno, pues luego también hace y deshace como quiere, eso es así. Sí. O sea, pero son 4 años dices, tengo que aguantarle 4 años, ¿no? O sea, el problema está en que tú coges a alguien por una dinastía claro, esto a los hijos de los hijos de los hijos. Y ya puede ser, y son corruptos. Entonces, el problema está también en que yo creo que lo que se ha idealizado, bueno, más que idealizado, ha sido estimulado por los propios políticos, el hecho de decir que por haber sido elegido democráticamente, ¿no?, te salvaguardas de muchos pecados, ¿no? Claro. Y no es así, es decir, escuchamos muchísimo a muchos gobernantes que dicen que no, yo hago todo pues por el bien social, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que creo es que el que le gusta el fútbol se hace futbolista, el que le gusta escribir se hace escritor, y el que le gusta el poder se hace político, y el que le gusta ayudar se hace una ONG, ¿no? Pero claro, eso que hablábamos antes, de lo que decías antes, de que son cosas como de perogrullo. Oiga, la violencia de género, hombre, sabemos que va a decir que no está en contra de la violencia de género, que está en contra de la violencia de género un político, ¿no? Pues igualmente va a decir que él quiere el bien de la sociedad y que es casi como un amigo fiel para todo el mundo, ¿no? No, bueno, es una persona que se mete en política porque el poder es inherente a la política, o sea, no está ahí, entonces se mete a eso porque... Ahí va también con lo del alcalde que va de que soy uno de vosotros, no es uno de nosotros, es el tío que tiene el poder en mi ciudad. Efectivamente, entonces él se ha metido al alcalde, ¿por qué? Porque quiere poder, si quiere ayudar a... Pues hay muchísimas formas, ¿no? Hay ONGs y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego va a hacer y va a deshacer lo que le venga en gana el gobernante dentro de las cotas que se le ponen en democracia. Claro que lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque si lo que quiere es el poder. Entonces, ¿por qué alguien quiere el poder? Pues porque el poder es una forma de dominio sobre los demás y lo quiere pues para dominar, ni más ni menos. Bueno, Alonso, te quiero agradecer muchísimo el que hayas venido desde Madrid también a esta entrevista, aquí a presentar tu libro. ¿Cómo iba a faltar? Libre pensamiento, cómo no dejarse engañar. Bueno, pues un imprescindible, además, bueno, todo lo que estamos hablando aquí, más cosas ampliadas. Así que bueno, queda esta recomendación, lectura de verano, como no, además sí. Es cortito, está bastante bien eso es bueno. Eso para cualquier lado nos viene bien. Mil gracias, Alonso, por haber venido. Gracias a ti. Bueno, y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta regresamos para conocer el proyecto Up to You. Continuamos en Implicados, vamos a conocer ahora el proyecto Up to You y para conocerlo nos acompaña en nuestro plató José Víctor Orón, padre escolapio e investigador predoctoral del Grupo Mente Cerebro del Instituto Cultura y Social de la Universidad de Navarra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es el proyecto Up to You? Bueno, pues el proyecto Up to You es una plataforma educativa que pretende pues poner su granito de arena en lo que es la mejora de lo que es la educación a través de la educación emocional, ¿no? Porque se sabe y se conoce pues que lo que es la calidad del acto educativo se juega mucho más en las relaciones interpersonales que en el qué hace el profesor en el aula. Y esas relaciones interpersonales tienen un lenguaje muy emocional, ¿no? Entonces la idea que subyace y que está detrás de todo es que entrando por la vía emocional, ayudando al profesor y al alumno en cómo puede producirse esta relación y este crecimiento personal, a través de las emociones se puede ayudar a una mejora del acto educativo en sí. Y del rendimiento académico. Tiene muchos efectos y entre ellos pues esperemos que tenga ese también. Se presentó el pasado 22 de junio en Civicán. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto. ¿Cuáles son sus fases? ¿Cómo lo habéis gestado? Bueno, pues el proyecto tiene que ver pues tanto con mi experiencia personal, que he estado pues de educador durante 15 años en centros escolapios de secundaria y de bachiller, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, se va gestando una
una experiencia y unas certezas. Digamos que con eso uno va generando intuiciones de lo que funciona y de lo que no, ¿no? Pasado este tiempo, pues desde la misma orden pues se ofreció la posibilidad de poder abrir un tiempo de investigación con la intención de que lo que se investigara repercutiera en beneficio del propio ministerio nuestro, del acto educativo, ¿no? Y entonces así es cuando entré en contacto con la Universidad de Navarra y pues primero un máster y luego el doctorado que estamos acabando, pues ha ido todo el rato encaminado en este sentido, ¿no? Un proyecto que se gesta, como dices, primero en la teoría, ¿no? Mezcláis Sí. de teoría neurociencia, psicología, Sí, filosofía. ¿Por qué estas ramas? Sí, bueno, digamos que el interés primero con el que surgió todo es hacer una buena fundamentación de lo que es la educación emocional, ¿no? Porque es un campo en el que se suele pasar muy directo a la práctica sin pensar muy bien de dónde vienen estos términos, de dónde viene toda la perspectiva y yo pensaba que valía la pena hacer esta inversión de tiempo en saber cuáles pueden ser las bases, el fundamento teórico de una educación emocional. Entonces, el por qué se ha acudido al lenguaje interdisciplinar es porque es como una especie de garantía de que uno va por buen sitio. Es decir, si desde distintas disciplinas resulta que se empiezan a encontrar coherencia, ¿vale? Porque cada disciplina tiene un poco como también su campo y su trayectoria, pero se empiezan a encontrar pues sinergias, ¿no? Se están apuntando líneas, pues eso pues da como mayor garantía, ¿no? Entonces, Up2You por eso tiene una línea de fundamentación teórica, de investigación universitaria y tiene otra línea de implementación educativa, porque obviamente cualquier tipo de propuesta o vale para cuando el profesor se encierra en el aula con sus 30 alumnos o no vale, ¿no? Entonces, se generan estas dos líneas de investigación teórica y de implementación educativa para ponerlas en diálogo entre ellas y que así poco a poco pues aparezca una visión mucho más robusta de la educación emocional. Respecto a la implementación práctica, ¿habéis probado ya el método en alumnos de primero de la ESO, en Tafalla, en Escolapios Tafalla? Cuéntame un poco cómo es el método ya puesto en práctica, resultados. Sí, bueno, pues se quiso empezar de una forma pues sencilla, poco a poco, pues algo tan sencillo como generar una extraescolar, ¿no? Se convoca a los padres, se les dice, oye, esto se ofrece, se convoca a los niños, oye, esto está aquí, ¿quién se apunta? Bueno, pues unos apuntan, otros no se apuntan. Y entonces, así empezamos poco a poco, nos juntábamos los lunes, ¿no? Pues más o menos pues de octubre a mayo, más o menos, pues ahí empezábamos un ritmo. Un ritmo semanal que básicamente pues la reunión o el encuentro de Up2You tenía como 4 distintas dimensiones. Una dimensión son las distintas actividades que trabajamos juntos, con los 10, se apuntaron 10 niños, lo hemos hecho 2 años, ha salido de una forma parecida, 10 y 11 cada vez, y entonces tenía un momento de actividad grupal, otro momento que lo hemos llamado grupo de apoyo, que es que por parejas o por tríos se tenían que juntar también para aprovechar las mismas relaciones interpersonales entre ellos como una vía de crecimiento de ellos, ¿no? Para que tuvieran experiencias de que es posible relacionarse entre ellos de una forma distinta, ¿no? También estaba la entrevista personal que intentábamos tener, pues en este caso yo con cada uno de ellos o por parejas, según casos, y luego también se les propicia un tiempo de soledad, ¿no? Porque se les pide que tienen que hacer cosas también ellos a nivel individual, ¿no? Entonces son como 4 dimensiones que se trabajaban a la vez. Tú has preguntado por resultados. Entonces ahí hasta ahora la evaluación que hemos hecho, pues así ha sido inicial, sencilla. Los profesores, por un lado, como observadores externos, ¿no? Hacían su evaluación sobre distintos ítems que le preguntábamos, y luego por otro lado pues también hacíamos algunos test psicológicos pues al principio y al final, ¿no? Pues como se hace cualquier diseño experimental con el grupo control, grupo programa, y entonces los que tenemos evaluados, porque no hemos evaluado todos los datos que tenemos, este año acabamos de cerrar los resultados y están por evaluar, ¿no? Pero lo que tenemos pues ha salido pues muy bien, la verdad, y con cierta sorpresa, ¿no? Porque Up2You es un programa que se centra sobre todo en
en propiciar vías de crecimiento personal a partir de la plataforma emocional, ¿no? Entonces, hay cosas, digamos, típicas que se suelen asociar al mundo emocional que nosotros no trabajamos porque pensamos que no hay que trabajarlo. Por ejemplo. Como por ejemplo el autocontrol, ¿vale? Luego, si quieres, te explico por qué no es una buena opción centrar un programa de educación emocional sobre el autocontrol. Pero queríamos evaluar una cosa. Nosotros hacemos una apuesta educativa donde no tocamos el autocontrol ni le decimos a nadie que tiene que controlarse. Es otra cosa distinta a la que hacemos, es propiciar vías de crecimiento, pero queríamos evaluar, bueno, ¿y esto de rebote tendrá algún efecto sobre temas de impulsividad, ¿no? Entonces la verdad es que los resultados salen pues llamativos, porque mientras que el grupo control, o sea, la gente que no ha participado en el programa, a lo largo del curso, pues bueno, va dando mayores resultados en impulsividad, en cambio, en el grupo del programa salen menores, ¿no? Teniendo el mismo punto de origen. Es decir, que cuando tú te centras en propiciar vías de crecimiento de la persona, que es lo que el ser humano necesita, y ponerte al servicio de ese reto personal suyo, digamos que el resto de la vida de todo ser humano va un poco a su sitio, ¿no? Entonces, eso fue uno de los resultados que evaluamos. O sea, que colateralmente también se trabajan ese tema como el autocontrol, que en un principio no lo queréis trabajar. Exacto. Luego, si quieres, hablamos un poco más de eso. Sí, sí. ¿Por qué se rechaza eso? Y lo otro que se ha querido evaluar es algo que sí que se trabaja, entonces para tener como un par de elementos de referencia, ¿no? Y una de las cosas que sí que se trabaja es como el tipo de mentalidad, la creencia o el pensamiento que tiene el joven sobre lo que son sus posibilidades, ¿no? Si uno piensa pues que la vida está acomodada, hay lo que hay, ¿no? O si uno, pues bueno, puede generar vías alternativas donde abre novedad y crecimiento, ¿no? Y exactamente igual, pues veíamos que mientras el punto inicial de la gente del programa y control pues era el mismo, no salían diferencias significativas, al final se veía, ¿no?, que la gente que participaba del programa iba haciendo un tránsito en su forma de entender la vida, ¿no?, como abierta a posibilidades, ¿no?, mientras que los que no, pues se iba quedando una estructura como más fijada, ¿no?, hay lo que hay, ¿no?, y cada uno da de sí lo que da de sí, y parece que hay poco margen a la intervención, ¿no? Entonces, estos son dos resultados que se han evaluado y, bueno, y ahí están, esperando, o sea, por esto que decía al principio, formo parte del grupo Mente-Cerebro, ¿no?, y se quiere con la evaluación dar un paso adelante, ¿no?, y poder hacer evaluación neuropsicológica también, y no simplemente un test psicológico. Claro. Lleváis 2 años poniéndolo en práctica. Sí. El objetivo, el horizonte es implementarlo en... que los propios colegios puedan aplicar esto mismo, crear talleres externos al colegio. O sea, el horizonte es, Up2You es una plataforma para la mejora de la educación a través de la educación emocional, y entonces tiene 2 líneas, la línea de investigación teórica y la línea de implementación, ¿no? Y las 2 tienen que crecer. La de implementación, el objetivo no es tanto que al final en todos los colegios se aplique un librito que se llame Up2You, sino lo que se pretende es, a propósito de toda la formación que se desarrolla y también de los materiales que hay, generar procesos de la propia renovación del acto educativo. Claro. Entonces, porque es que no es tanto un tema de aplicar el programa, sino que es porque es absurdo un tema que incentive quizás a escuelas y a colegios a aplicar estas metodologías. Sí, pero el objetivo es como bastante ambicioso, porque no es simplemente conseguir que un colegio diga, vale, pues voy a hacer esto en la tutoría, ¿no?, sino que el objetivo es que el colegio entero, más allá de que lo que el profesor tutor haga o deje de hacer, entienda esta dinámica, porque es que es absurdo que se plantee un tipo de relaciones y se esté, digamos, ofreciendo una perspectiva en una asignatura si el resto del colegio no participa del mismo sentir, ¿no? Claro. Estaríamos dividiendo, o sea, sometiendo a una tensión al niño de que cada uno lo lleva por un lado, es una situación difícil, ¿no? Lo que comentabas antes del autocontrol, ¿por qué no es bueno trabajarlo? Sí, es que digamos que la fama que le viene a todo esto de la educación emocional es asociado a una especie de eslogan, ¿no?, la regulación emocional, te tienes que regular, ¿no? Sí. Tal. Control de tus propias emociones, autocontrol. Sí. Es de donde viene, ¿no? Pero es, yo creo que un mal planteamiento, y voy a intentar decir por qué de una forma rápida, ¿no?
Mira, todo esto del mundo de la educación emocional surge en el mundo empresarial norteamericano, donde tiene una idea bien clara. El empresario quiere que la empresa funcione bien, salga dinero, ¿no? Sí. Pero se encuentra con cosas, ¿no? Entre otras cosas es que él es un ser humano y sus emociones a veces le pueden jugar malas pasadas, o que el ambiente en la empresa no funciona bien. Entonces, digamos que lo primero que aparece es que se establece un objetivo y todo se regula, entre ellos las emociones. Entonces, este es como el punto de arranque donde ha nacido, y de hecho, de este mundo empresarial norteamericano es de donde luego se ha ido derivando que si el coaching, ¿no? Porque el coaching es dime tú qué quieres y yo te ayudo a conseguirlo. O sea, es esta mentalidad de funcionar para un objetivo predeterminado y todo lo demás ajustarlo. Y así se ha querido llevar también a la adolescencia, digamos que poniendo objetivos. Bueno, pues queremos que los jóvenes estén bien, bienestar, que tengan una buena autoestima, y sin mucha reflexión y criterio de qué es lo que está viviendo un joven, se ha querido poner en esta mentalidad, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido las emociones se ven como una especie de estorbo, ¿no? Porque pueden desviar al joven de un objetivo concreto, ¿no? Que a veces es como preestablecido por el mundo adulto, tienes que hacer esto, ¿no? En cambio, eso nosotros pensamos que es una mala concepción y una mala descripción tanto de lo que es la emoción como de la situación real que vive el joven, ¿no? O sea, digamos que la visión del control emocional es que las emociones sobre todo son como causas, te pueden empujar y te pueden llevar donde no quieres, por eso hay que regularlas. Pero si en lugar de ver así las emociones se ven un poco, pues como además estudiando se ve que salen, las emociones en lugar de ser causa son fundamentalmente efecto. Y de forma secundaria son tendencia, ¿no? Porque sí que mueven, ¿no? Pero fundamentalmente son un efecto, es decir, quien vive como vive, quien quiere lo que quiere, quien hace lo que hace, quien se relaciona como se relaciona, ¿no? Al final acaba sintiendo de una forma determinada. Luego las emociones están hablando de la persona, de la situación personal, pero son un efecto. Por tanto, si es un efecto, es absurdo querer centrarte en cambiar un efecto, al revés, la emoción déjala que esté bien como está para poder conocer qué es lo que ha pasado y que una persona se conozca a sí misma y en qué situación está, ¿no? Entonces, no querer controlar una emoción, decir, esta emoción no la quiero, quiero esta otra, ¿no? Es literalmente perder el acceso a la realidad que está viviendo esa persona, ¿no? Es como si, a veces pongo este ejemplo, ¿no? Pues uno está en Madrid, quiere ir a Pamplona, va con el coche y ve un cartel que pone 2 kilómetros Sevilla. Entonces se enfada con la señal. Hombre, pero ¿tú por qué te enfadas con la señal? Sí. Entonces, la señal es una señal, ¿no? O sea, gracias a ella sabes dónde estás, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar el cartel, sino de sacarle toda la información a la emoción para que el joven pueda descubrir, pues claro, es que siento esto porque me pasa esto, ¿no? Claro. O sea, normalmente, fíjate la que causa, digamos, más que el propio control, reflexionar sobre las causas, exacto, sobre, digamos, también el entorno que tienes. Exacto, al final hay que conocer toda la persona. Para que no se nos escape, antes de acabar la entrevista, up to you, aquellas personas que ahora estén conociéndolo, que no hayan ido a hablar o que quieran adquirir bien sea material o más información, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, hay una página web, ¿vale? Entonces, que es las 3 W, Up2You Educación, todo seguido. Up2You, vale. Sí, Up2You, ahí abajo lo tenéis. Eso es, up2yueducación.com. Entonces, allí hay bastante información, hay vídeos, hay para poder hacer el contacto, poder hablar, ¿no? Y entonces, es una plataforma que está al servicio, ¿no? En las dos líneas de investigación y de implementación, que además está creciendo mucho, tanto a nivel de España, de Navarra, como a nivel de fuera de España. En muchos países, en las dos líneas, está creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ir a la web, ¿no? Visitarla, exactamente, up2yueducación.com, y ahí, bueno, para más información y mayor contacto. José Víctor, tenemos que despedir el programa. Bien. Te quiero agradecer muchísimo que has venido aquí a estar con nosotros, a hablar de este proyecto. Tu presencia, mil gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y ahora, bueno, pues nos despedimos ya, bueno, fin de temporada de Implicados, así que les deseamos un feliz verano. Gracias por haber estado ahí.